Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar el tema de tromboembolia pulmonar para la materia de cardiología. El equipo está conformado por Cristina de Rocío Molina Espinosa, María José Mejía Grajeda, Cristian Javier López Mendoza, Juan Pablo Camacho Cruz, Luis Renato Arana Ortiz y Omar Gerardo González Cepeda. Bueno, hablando de la definición, esta patología se define como una obstrucción parcial o completa de una arteria o arterias pulmonares como consecuencia de la migración de un émbolo o trombo formado principalmente en miembros pélvicos o también pueden provenir de los torácicos, sobre todo en aquellos enfermos con catéteres venosos. Y bueno, en cuestión de su epidemiología, esto se habla que a nivel mundial se desconoce su incidencia, pero se estima que alrededor de entre 48 y 160 casos de trombosis venosa profunda por cada 100.000 habitantes. En la mayoría de los émbolos que resultan en una tromboembolia pulmonar proveniente de esta trombosis venosa profunda, que estos pueden terminar como fatales. Y el procedente principal de esta trombosis venosa es en las extremidades inferiores, sobre todo a un nivel proximal iliofemoral. Y bueno, mientras que en la tromboembolia pulmonar la incidencia anual es alrededor de 23 por cada 100.000 habitantes, aunque un informe de necropsias reporta hasta 630.000 episodios de tromboembolia pulmonar por año, y esta suele causar una muerte hasta 50 o 100.000 habitantes al año. Y bueno, cuando hablamos de la mortalidad de esta patología, se habla de que cuando una persona sufre este padecimiento, si no recibe tratamiento, tiene una posibilidad de 30% de fallecer. Pero si recibe un tratamiento adecuado, esta mortalidad se reduce hasta un 8%. Y la prevalencia de esta enfermedad en cuestión de la autopsia nos reflejaba entre un 12 a 15% en pacientes hospitalizados. Sí, en la imagen se puede ver lo que es un viaje de un trombo desde los miembros inferiores subiendo a través de la cava inferior hasta llegar a su respectiva aurícula y ventrículo derecho, y posteriormente viajando hacia las venas pulmonares y obstruyendo lo que es alguna de sus ramas y su paso. Bueno, nos habla de factores de riesgo para poder tener una trombosis venosa profunda, que en todos los que vemos ahí la bibliografía nos habla de que los factores como más relevantes o con mayor importancia son las fracturas de extremidades inferiores o cirugías recientes. Esto a través de que este tipo de sucesos nos llevan a una inmovilización muy importante durante un tiempo del paciente, que nos puede llevar hacia causar algunos trombos. También tenemos algunas tipo de situaciones como la obesidad, la insuficiencia venosa crónica, embarazo y puerperio, trombofilia, inmovilización prolongada mayor a 3 días, como es en cuestión de las cirugías, cáncer, edad mayor a 40 años, lupus eritematoso sistémico, entre otros. Y bueno, se habla también que hasta un 20% de los pacientes con tromboembolia pulmonar que lo han sufrido se ha reportado que no tienen algún factor de riesgo identificable. Esto a través de un estudio de iCooper. ¿Sí? Y bueno, en el cuadro de factores que vemos, esos son de factores relacionados a la tromboembolia pulmonar. Esto principalmente se divide en tres, en factores de riesgo débiles, moderados y fuertes. Cuando son menores a 2 que tenga el paciente, son débiles. De 2 a 9 son moderados y mayor a 10 son fuertes. Aparte, también los divide en tres partes según la categoría o la relevancia que tiene el factor de riesgo. Entre más alto esté su estancia o en el cuadro en el que pertenezca, es mayor su importancia en cuestión de esta patología. Bueno, etiológicamente el 90-95% de los casos de tromboembolia pulmonar se tratan de una trombosis venosa profunda de los miembros inferiores. Otras de las causas frecuentes de tromboembolia pulmonar son causadas por trombosis in situ, principalmente por lo que es la anemia de células falciformes, o por émbolos sépticos, principalmente provenientes del corazón. También pueden ser ocasionados por fracturas óseas, por quemaduras extensas o por sustancias extrañas.
Bueno, ahora hablando un poco sobre la fisiopatología de esta patología, vamos a tener como principal factor la tríada de Virchow. Esto implica pues éstasis venosa, lesión endotelial o un estado de hipercoagulabilidad. En el caso de la hipercoagulabilidad y el daño, pues esto nos va a generar que se recluyan o que se acumulen plaquetas activadas que van a liberar micropartículas y estas van a contener mediadores proinflamatorios que se van a unir a neutrófilos. A su vez, estos van a liberar material nuclear formando una especie de trampas extracelulares de neutrófilos. Bueno, estas redes van a liberar histonas y a su vez pues van a estar generando la formación de trombos que aunado al estado de a un estado de éstasis, perdón, se van a estar formando más coágulos, por así decirlo. Además, tenemos diversas patologías que nos van a condicionar el estado protrombótico. Uno de ellos puede ser pues por mutaciones genéticas, tales como el del factor 5 de Leiden, que nos va a dar una resistencia al anticoagulante endógeno, es decir, la proteína C activada. También puede haber una mutación en el gen de la protrombina que nos va a incrementar esta concentración en plasma. La antitrombina y las proteínas C y S son inhibidores naturales de la coagulación y si estas están deficientes, pues también se van a vincular a esta patología, pero es poco común. Otro síndrome asociado a un estado protrombótico, pues es el de anticuerpos antifosfolípidos. Es muy común y pues es una causa de trombofilia adquirida, acompañada también de trombosis venosa o arterial. Algunos otros factores predisponentes pues también pueden ser el cáncer, la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión, neumopatías, nefropatías crónicas, transfusiones de sangre, el consumo de anticonceptivos orales, el embarazo, la cirugía o algunos traumatismos. ¿Me podrían dar a la siguiente? Bueno, una vez que los trombos se han formado, se encuentran in situ. Bueno, estos pueden llegar a desprenderse y entonces ahora se formó un trombo. Estos van a viajar a través de la vena cava, por la aurícula y el ventrículo derecho, hasta lograr alojarse en la circulación arterial pulmonar, causándonos así una embolia pulmonar aguda. Algunas veces, pues el paciente no va a presentar una clínica de trombosis venosa profunda, entonces pues no se le va a dar un tratamiento adecuado y el trombo se desprende, entonces nos forma un émbolo y así es como llega a los pulmones. Siguiente. Bueno, dentro de este proceso van a ocurrir distintas anomalías relacionadas al intercambio de gases, como pueden ser la hipoxemia arterial, el incremento del gradiente de la presión de oxígeno, y pues esto nos va a representar una ineficiencia en la transferencia de oxígeno en los pulmones. También va a aumentar el espacio anatómico muerto, pues porque no va a haber un intercambio correcto, un intercambio gaseoso correcto dentro del pulmón. También vamos a tener un espacio fisiológico muerto, aumentado, pues porque la ventilación de las unidades en el intercambio gaseoso va a rebasar el flujo sanguíneo que se va a estar recibiendo debido a la obstrucción que se va a presentar. También vamos a encontrar una mayor resistencia vascular pulmonar causada por la obstrucción vascular o la secreción plaquetaria o de agentes vasoconstrictores.
vamos a tener una deficiencia en el intercambio gaseoso debido al incremento del espacio muerto alveolar debido a la obstrucción vascular o hipoxemia por la hipoventilación alveolar que vamos a estar presentando. Debido a esto, puede haber también una disminución de la transferencia del monóxido de carbono, pues porque vamos a perder superficie de intercambio, entonces pues nos va a condicionar esta situación. Vamos a tener una hiperventilación alveolar porque va a haber una estimulación refleja. Vamos a ver una mayor resistencia en vías respiratorias por la constricción de las mismas y una disminución de la distensibilidad porque puede presentarse edema, hemorragia pulmonar o pérdida del factor surfactante. Una vez que todo esto ocurre, pues la obstrucción de la arteria pulmonar nos va a provocar un aumento de la presión de esta arteria y por ende va a haber una resistencia vascular pulmonar. Esto que nos va a condicionar, pues que aumente la presión del ventrículo derecho, a su vez se va a dilatar y pues va a haber una disfunción en su funcionamiento, lo que nos va a condicionar la liberación de un biomarcador como lo es el péptido natriurético cerebral. Otra situación que vamos a tener presente va a ser el abombamiento del tabique interventricular. Este se va a cargar hacia el ventrículo izquierdo y pues por ende lo va a comprimir. Entonces vamos a ver una disfunción del ventrículo izquierdo, pues se va a disminuir su distensibilidad y también su llenado se va a ver afectado. La mayor presión en el ventrículo derecho pues puede comprimir la arteria coronaria derecha, limitar su aporte de oxígeno y pues por ende darnos una isquemia. Por ende pues vamos a tener un microinfarto del ventrículo derecho y esto va a estimular la liberación de un biomarcador cardíaco como puede ser la troponina. Y pues la deficiencia del llenado del ventrículo izquierdo también nos puede disminuir lo que es el gasto cardíaco y por ende la presión. Todo esto al final pues puede derivarnos en un colapso respiratorio y finalmente la muerte. Y esa es la forma en la que actúa la fisiopatología. Dentro de sus manifestaciones clínicas vamos a tener síntomas y signos, que algunos son más frecuentes dependiendo la fisiopatología o también el tiempo de evolución. En cuanto a una tromboembolia pulmonar aguda, esta se ve más afectada o se presencia más que nada por disnea, taquipnea, un dolor pleurítico. A veces ya es menos frecuente encontrar la hemoptisis, edema, un síncope, palpitaciones, etcétera. Pero como por ejemplo en la tromboembolia pulmonar crónica podemos ver más la hemoptisis por daño ya al pulmón, o también el síncope lo podemos encontrar en una tromboembolia pulmonar aguda dependiendo ya sea de la arteria que el trombo haya afectado en el pulmón. Si fuera una arteria de tamaño pequeño, entonces la disnea o el síncope no puede verse presenciado, pero en cambio si fuera un trombo de un tamaño mayor, pues se puede ver más presenciado. En cuanto a sus signos más frecuentes, encontramos la taquipnea, la taquicardia y galope. Los menos frecuentes, sibilancias, estertores, cianosis, hipotensión. Todo esto, como ya se los mencioné, va a ser dependiendo de la gravedad de la enfermedad, ya sea del tamaño del trombo o de todos los mecanismos fisiológicos que tiene el corazón. Como se lo mencionó mi compañera, la misma triada de Virchow. Puede haber ocasiones en que la tromboembolia pulmonar llegue hasta una muerte súbita o
en el que sea una disnea tipo como más larga, que sea secundaria, una hipertensión, etcétera, en el cual no nos dé un diagnóstico o con la misma sintomatología o con el mismo cuadro no podamos pensar en una tromboembolia pulmonar, sino pensar a lo mejor en una insuficiencia cardíaca secundaria a la hipertensión arterial, etcétera. A veces el diagnóstico se hace incidentalmente mediante pruebas de imagen. Bueno, vamos a continuar con el diagnóstico. Bueno, en sí el diagnóstico es un poco complicado de hacer en lo que es la tromboembolia pulmonar con lo que es el cuadro clínico. Para esto se crearon varios modelos que nos dan una probabilidad de que el paciente tenga o no tromboembolia pulmonar. De los más usados está primeramente lo que es el modelo de Wells, el cual es el más utilizado porque este se divide como en dos, en un puntaje en bajo, intermedio y alto, y otro que lo dicotomiza en si es probable o improbable de que tenga tromboembolia pulmonar. Bueno, este método va a recabar los datos del interrogatorio y de la exploración física para tratar de calcular la probabilidad. En el primer cuadrito se pueden ver las variables que utiliza y, bueno, que va a medir, que son los síntomas clínicos de una trombosis venosa profunda, que haya tenido un diagnóstico alterno menos probable a una tromboembolia pulmonar, que tenga una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, que haya estado inmovilizado o haya estado en una cirugía las 4 semanas previas, que haya tenido previamente una tromboembolia pulmonar o una trombosis venosa profunda, que presente hemoptisis y que padezca cáncer. Después de esto, pues se va a sumar el puntaje y se va a clasificar en bajo, intermedio o alto, y después con el porcentaje se va a dicotomizar en si es probable o improbable que tenga tromboembolia pulmonar. ¿Dale? Bueno, el otro modelo es el puntaje de Geneva, que también nos sirve para predecir el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Pues tiene la ventaja que se basa más que nada en lo que es el cuadro clínico. Aquí las variables que mide son los factores de riesgo del paciente, como una edad mayor a 65 años, que haya tenido previamente una tromboembolia pulmonar o una trombosis venosa profunda, que haya estado en una cirugía o una fractura el mes previo, que tenga una malignidad activa. En cuanto a síntomas, pues que tenga dolor unilateral en la pierna y que presente hemoptisis. En signos, pues es la frecuencia cardíaca, si es de 75 a 94 latidos por minuto, se le va a dar un puntaje de 3. Y si es mayor a 95, pues se les va a dar 5 puntos. Y el dolor a la palpación profunda en lo que es la pierna o que tenga un edema unilateral, y ya con esto se clasifican lo que es baja, intermedia y alta. Dale, por favor. Bueno, así también la tromboembolia pulmonar se va a clasificar. Esta clasificación está dada por la Asociación Europea de Cardiología, y esta nos mide el riesgo de mortalidad temprana que tiene el paciente. Esta pues se basa principalmente en lo que es la gravedad, lo que es la presentación clínica que tiene, si tiene hipotensión o choque cardiogénico, y así también otros marcadores de riesgo como que tenga disfunción del ventrículo derecho y daño miocárdico. Se divide en alto y no alto, y el no alto se subdivide en intermedio y bajo. Aquí pues en lo que son los marcadores de riesgo de disfunción ventricular se va a medir principalmente a la sobrecarga de y se puede medir con lo que es el ecocardiograma, que tenga una dilatación también, o por tomografía, y que haya una elevación del péptido natriurético cerebral, como ya nos comentó nuestra compañera. Y ya pues al ladito se ve el tratamiento que se le puede dar según su clasificación. Dale, por favor. Ya. Bueno, aquí en este esquema está lo del diagnóstico. Si tenemos sospecha de una tromboembolia pulmonar, pues vamos a hacer la clasificación que les comenté de la Asociación Europea.
Si tiene un riesgo no alto, pues le vamos a hacer la probabilidad clínica, que es la otra, la de los modelos. Si tiene baja o intermedia improbable, se le va a medir el dímero D. Si este es menor a 500, pues se descarta la tromboembolia. En cambio, si es mayor a 500, se va a mandar a hacer una angiotomografía pulmonar. Si esta es negativa, se descarta. Si es positiva, se le da tratamiento. Si la probabilidad es alta, pues se le manda directamente a hacer la angiotomografía pulmonar. En caso de que el riesgo sea alto, se le va a mandar una tomografía inmediatamente disponible. Si esta no está disponible, se le va a mandar a hacer una ecocardiograma para ver si tiene sobrecarga del ventrículo derecho. Si no tiene, pues se va a descartar. Si tiene, se le va a mandar a hacer la tomografía. Si no está disponible otra vez, se le da tratamiento. Si sí, pues se le manda a hacer la angiotomografía pulmonar. Y si la tomografía está disponible inmediatamente, pues se le manda directamente a la angiotomografía pulmonar. Regrésate. Bueno, en cuanto a los estudios de laboratorio, los estudios de laboratorio los iniciales no son muy pedidos o no sirven de mucho, debido a que pues un paciente con tromboembolia pulmonar puede tener leucocitosis, sin embargo esto es muy inespecífico. Otros de los estudios el estudio inicial que se le debería de hacer es una gasometría arterial, ya que pues frecuentemente los pacientes presentan lo que es hipoxemia y un gradiente alveolar arterial normal por el aumento del espacio muerto. La presión arterial de oxígeno puede estar normal, sin embargo no tenemos que descartar una tromboembolia pulmonar por esto, y también podemos observar lo que es una alcalosis respiratoria aguda. En lo que es la radiografía de tórax, pues esta puede salir normal o puede presentar algunos signos inespecíficos como atelectasias o una elevación del hemidiafragma o un derrame pleural. Sin embargo, la radiografía se utiliza más que nada para encontrar hallazgos que nos orienten a otro problema. Aún así, se ha encontrado que en varios pacientes con tromboembolia pulmonar en la radiografía se puede observar lo que es la joroba de Hampton, que es la opacidad de la base pleural, el signo de Paya, que es lo de la amputación de la arteria pulmonar, que hay una elevación del hemidiafragma ipsilateral, y el signo de Westermarck. El ecocardiograma puede ser, también no es tan específico como los otros dos, ya que si el paciente pues presenta lo que es una enfermedad cardíaca, puede esto como impedirnos que lo leamos bien. Bueno, que podamos como, se me fue la palabra, que podamos interpretarlo correctamente. Puede causarnos algún error ahí en la interpretación. Y pues los pacientes con tromboembolia y que se les hace un ecocardiograma, lo que se encuentra pues suele ser muy variado y muy inespecífico. Puede encontrarse taquicardia sinusal, que es lo más frecuente, extrasístoles auriculares y ventriculares, puede haber fibrilación auricular. La onda P puede estar desviada hacia lo que es la derecha, el complejo QRS también puede estar lo que es desviado, puede haber lo que es bloqueo de la rama derecha, ya sea completa o incompleta, y puede estar elevado el segmento ST en lo que son sus derivaciones 3, ABF y B1. Dale. Sí. Bueno, otro sería lo que es la tomografía computarizada. Esta pues es como el estudio de elección,
ya que este utiliza lo que es una modalidad multidetector de resolución espacial y temporal, por lo que actualmente se conoce como angiotomografía. Este pues va a ser el de elección, ya que tiene una sensibilidad del 83% al 90% y una especificidad del 90 al 96%, con capacidad de valorar lo que es hasta el nivel subsegmentario. Las ventajas de esta prueba es su facilidad para efectuarse, que el tiempo para hacerlo es poco y porque valora la vasculatura de las extremidades inferiores. La desventaja es que pues la radiación puede ser una limitante para pacientes embarazadas y el uso del contraste también puede ser una limitante para los pacientes con insuficiencia renal. Dale. Bueno, así también se tienen que evaluar los miembros inferiores debido a que, como ya nos habían mencionado, la causa principal de una tromboembolia pulmonar es una trombosis venosa profunda. Para esto se puede utilizar el ultrasonido por compresión y la angiotomografía, que fue la que les mencioné hace rato. El ultrasonido pues puede captar lo que son los coágulos, sin embargo, pues el hecho de que no veamos un coágulo no tenemos por qué descartar una trombosis venosa profunda, ya que algunos trombos que están en etapa aguda no son ecogénicos. Y la angiotomografía, lo malo o la desventaja de esto es que no se puede utilizar en pacientes con obesidad mórbida, que tengan un edema importante en los miembros inferiores, que tengan estados de bajo fluido en las extremidades, como en alteraciones de insuficiencia cardíaca o una enfermedad arterial periférica, o que estén en un estado que impida un retorno venoso adecuado. Bueno, el gamagrama pulmonar, ventilación, perfusión también es uno de los que más se utiliza. Este se hace en dos fases. La primera es administrar la administración intravenosa del radiofármaco Tenesio 99. Este se va a fijar en lo que son los capilares del pulmón, haciendo que pues se pueda valorar este sistema, ya que si hay un trombo, pues este se va a acumular ahí y va a hacer que se vea pues más disminuido como en otras áreas, por lo que se va a ver un defecto de perfusión, lo que se va a conocer como zona fría. La segunda fase es la ventilatoria. En esta se administra un marcador en gas, como lo que es el xenón o el TC en aerosol, y esto permite que podamos identificar áreas donde está disminuida la ventilación y pues así poder hacer un diagnóstico diferencial. Lo que es la angiografía, antes, bueno, continúa siendo el gold standard, sin embargo ya por la actualidad y por la modernidad se utilizan más los otros. Este nos sirve para observar defectos en el llenado o observar un trombo o una amputación de alguna rama arterial. También permite que localicemos exactamente dónde se encuentra lo que es el trombo, la oclusión. Y el defecto de llenado, aunque en otras ramas más profundas, ya sea de 1 milímetro o 2 milímetros, también puede valorar lo que es la disfunción del ventrículo derecho y permite la medición de presiones de la arteria pulmonar. Bueno, y ya por último sería el ecocardiograma. Pues principalmente nos va a identificar datos indirectos de la tromboembolia, como lo es pues, la dilatación ventricular, la hipertensión arterial pulmonar y el gradiente sistólico de la válvula tricúspide, lo que se traduce en una sobrecarga del ventrículo derecho. Pues los hallazgos que vamos a encontrar al haber una sobrecarga de ventrículo derecho va a ser un diámetro mayor de 40 milímetros, una disfunción sistólica moderada a severa y un gradiente sistólico tricúspidio mayor a 50 milímetros de mercurio. Siguiendo con los diagnósticos diferenciales, se debe distinguir de la tromboembolia pulmonar de la celulitis y la erisipela, ya que, como les había mencionado, el 90% de los casos de tromboembolia pulmonar son subsecuentes a un caso de tromboembolismo de tromboembolia profunda. Entonces,
En el caso de la celulitis o erisipela se debe distinguir por presentar, ya que esta va a presentar eritema, fiebre y leucocitosis. En el caso de la insuficiencia venosa, a menudo se va a asociar esta a hipertensión venosa debido ya sea a obesidad o a un reflujo venoso. En el caso del linfedema, bueno, el edema que se va a presentar en el pie va a ser más característico del linfedema, ya que es una inflamación, una acumulación de líquido en el sistema linfático, por lo que pueden ocurrir solamente en una o en ambas piernas. En el caso de la tromboflebitis superficial, la vena varicosa va a ser muy dura y va a estar muy sensible, y esto pues es raro que se asocie a trombosis venosa profunda. Y pues en el caso del trauma muscular, esta va a predominar el dolor y se va a explicar en contexto del trauma. Ok, ahora vamos a pasar a hablar del tratamiento. Dentro del tratamiento vamos a tener dos opciones. La primera son anticoagulantes orales y la segunda sería una intervención. Dentro de los anticoagulantes orales tenemos el tratamiento con heparinas y con cumarínicos. Dentro del tratamiento con heparinas podemos usar dos, lo que es la heparina no fraccionada y la de bajo peso molecular. Las diferencias entre estas es que la no fraccionada tiene un peso molecular mayor, otra concentración, y se encontró que lo que es la heparina de bajo peso molecular tenía una menor tendencia a provocar riesgo por hemorragias. Se hacían unas recomendaciones de estar monitoreando al paciente con lo que es el INR o como la velocidad de coagulación que tiene. Para que alcance un valor terapéutico, el INR debe ser 2 o 3 veces lo normal. Es decir, que su coagulación tarde 2 o 3 veces más el tiempo normal que debería de hacerlo. También recomendaba que es importante vigilar a los pacientes que tuvieran obesidad mórbida, insuficiencia renal o que estuvieran embarazados. Respecto a las dosis pues, de cada una, como vienen aquí en las tablas. El siguiente sería el tratamiento con cumarínicos, que engloba lo que es la warfarina y la acenocumarina. Estos deben administrarse junto con las heparinas. La diferencia de estos es que la warfarina se puede administrar, bueno, los cumarínicos se pueden administrar por vía oral y el monitoreo también sería igual. Lo recomendado para ambos tratamientos es darlo por 5 días y permanecer en los rangos terapéuticos del INR, que es 2 a 3 veces lo normal, por 2 a 3 días como mínimo. Del tratamiento de las heparinas, una ventaja que tienen estas es que en caso de que hubiera una hemorragia y la persona estuviera tratada con heparina, se, se le puede dar lo que es la protamina que va a neutralizar nada más como dato. Dentro del tratamiento endovascular, que ya es una intervención, este está recomendado para pacientes de alto riesgo, es decir, que presenten shock o hipotensión, un paro cardiorrespiratorio, que presenten falla del ventrículo derecho, que sea de forma aguda, o que se visualice en la pulmonar principal con un eco. El objetivo principal de este tratamiento es recuperar la función ventilatoria y normalizar el gasto cardíaco por medio de lo que es, removiendo el trombo o fragmentándolo. Dentro de las técnicas que existen de este tipo de intervención, tenemos la primera. Dale, Javi. Que sería la fragmentación del trombo. Como su nombre lo dice, es pues fragmenta el trombo en pedazos más pequeños y logra recuperarse lo que es la función hemodinámica. El problema de esta técnica es que puede llegar a desencadenar macroembolias por los mismos fragmentos que se liberan.
La siguiente sería la trombectomía reolítica, en la que se inyecta una solución salina a presión y provoca igualmente la fragmentación o la destrucción del trombo. La tercera sería la embolectomía por succión, en el que se genera una presión negativa y se extrae el trombo. Y la trombectomía rotacional, en la que se menciona que se introduce como un catéter que tiene hacia los lados algunos picos en forma de L, y al girar fragmenta el trombo y crea una presión negativa, logrando aspirar el material. El riesgo de estas técnicas es que perforen lo que son las arterias pulmonares, y solo se recomienda realizarlo en ramas principales o ramas principales de los lóbulos inferiores. No se recomienda realizarlo en ramas menores a 6 milímetros. Dentro del pronóstico se menciona que lo que son, bueno, pacientes que tuvieron un evento de tromboembolia pulmonar, que llegaron a presentar shock o un paro cardíaco, dale Javi, ah, tienen una mortalidad pues mayor en caso de que no lo presentaran y solo tuvieran el tromboembolismo. También la edad o la presencia de cáncer o alguna otra patología cardíaca o que comprometiera la función pulmonar aumenta la mortalidad en los próximos 3 meses. Asimismo, presentar una falla del ventrículo derecho y la liberación de troponinas por el rango que se establece ahí aumenta también lo que es el riesgo de muerte en los próximos 3 meses. La siguiente. También la mortalidad a corto plazo se asoció que tienen una mayor mortalidad las personas que llegaron a presentar una falla ventricular derecha que las que no lo presentaran. Asimismo, si persiste lo que es la falla del ventrículo derecho posterior al evento, también tienen un alto riesgo de lo que son de tener recurrencias de eventos futuros. Y en caso de que llegara a presentar alteraciones cardíacas durante el evento de la tromboembolia, también se asoció a que tiene una mayor mortalidad, pero como ya lo dijeron, si ya tenía una patología base, esto podría confundirse. La siguiente. Wiki y Coles crearon este método para evaluar algunos parámetros y predecir el riesgo a 3 meses de lo que es la presentación de efectos adversos. Si llegaban a tener un puntaje de más de 2 puntos, tenían un 26% de posibilidad de presentar muerte o recurrencias o que tuvieran una hemorragia grave en comparación con las personas que tuvieran menos de 2 puntos. La siguiente. Respecto a la anticoagulación, se debe valorar el riesgo-beneficio de seguir una terapia prolongada, porque los pacientes suelen llegar a tener hasta un 30% de recurrencia en los 5 años próximos al evento. Se debe discutir qué tan bueno o qué tan perjudicial podría resultar para la persona estar tomando anticoagulantes. Y de la intervención no farmacológica, o sea, la intervención como tal, si se lograran estabilizar lo que son los parámetros hemodinámicos que lo puedes evaluar clínicamente, se asoció con una sobrevida al 87%, es decir, que podría no presentar nada si se resuelve sin ningún problema, si no presenta shock o hipotensión o paro cardiorrespiratorio, en comparación que si lo llega a presentar, la sobrevida pues disminuye en gran medida. Siguiente. Pues esa es nuestra